En medio de la crisis por las masivas protestas contra el gobierno en Ecuador, manifestantes indígenas se tomaron la Casa de la Cultura de Quito y mantienen retenidos a 8 policías y 2 periodistas. Uno de nuestra cadena aliada Teleamazonas y otro de la cadena Ecoavisa. Advierten que aplicarán sobre ellos la justicia ancestral si las fuerzas del orden los atacan. Compañeros obreros, ¿hasta cuándo estamos sumisos a la política de la oligarquía? Tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias. Por eso el camino en el Ecuador está abierto para seguir adelante. No es nuestra culpa que nosotros estemos aquí, es culpa de Lenin. A esta hora, evidentemente, Ecuador sigue siendo la noticia de abrir y la noticia de primera página en la región. A esta hora nos acompaña Guillermo Lasso, líder y ex candidato presidencial del movimiento Creo de Ecuador. Señor Lasso, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. ¿Dónde queda un Estado al que se amenaza, se vulnera en su constitucionalidad? Y más o menos se dice que si van contra ellos, será aplicada la ley ancestral con las personas que ahora permanecen como rehenes. Bueno, yo creo que el Estado debe de actuar con todo el peso de la ley sobre aquellos que no respetan la ley, aquellos que se prestan para el anarquismo, para el caos y para la violencia. Yo sí quiero decirle a usted y a todos quienes nos escuchan que debemos separar la cizaña de la paja. Los pueblos y nacionalidades indígenas no son gente violenta. Los maestros ecuatorianos tampoco son violentos. Los trabajadores ecuatorianos no son violentos y tienen todo el derecho a protestar cuando alguna medida económica del gobierno los afecta y no es de su satisfacción. Pero ¿quién es la cizaña? La cizaña es alguien que ya no vive en el Ecuador y que no quiere al Ecuador y que además, aliado del señor Maduro, quiere desestabilizar la democracia en el Ecuador. Esta es una táctica de guerra de guerrillas. Es gente que nos quiere hacer daño. Y por eso digo yo, a pesar de ser opositor al gobierno de Moreno, llegó un momento en que hay que estar del lado de la democracia, de la república y de la civilidad. Y esos 3 valores los representa hoy el gobierno de Moreno, que no debe de caer para no darle el gusto a estos populistas y totalitarios. ¿Usted cree, señor Lasso, que hay un plan detrás de todo esto? Es decir, que esto no es aislado, que obedece a una estrategia organizada, que no es al azar, que quizá encontró el momento en las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno, pero que detrás hay un plan constituido. Como le decía, debemos de separar la cizaña de la paja. La cizaña yo creo que se ha preparado y esperó el momento de insatisfacción popular, justificada por cierto, para poder expresarse con esa maldad contra el Ecuador. Ahora, precisemos bien, yo creo que las medidas económicas han sido un pretexto para reaccionar de parte de los pueblos, nacionalidades indígenas, maestros, obreros, porque ciertamente que hay algún atisbo de razón en que hay postergación. Le voy a dar una cifra. En los últimos 5 años, la pobreza rural en el Ecuador ha crecido del 39%, ha crecido 9 puntos porcentuales, del 35 al 44%. Imagine usted estar en una zona rural del Ecuador y en lugar de tener la oportunidad de prosperar, cada día me empobrezco y de repente aparece una medida, y no analicemos si es justa o injusta la medida, pero aparece una medida que incrementa el costo de los combustibles. Para mí me produce indignación. Por lo tanto, aquellos sectores que se sienten afectados
hay que darles una respuesta. Hay que atender su insatisfacción. Y yo he planteado la necesidad de un plan rural para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos que viven en las zonas rurales y así quitarle en el futuro el pretexto a estos populistas y totalitarios de usar a la gente para ellos pretender regresar al poder y usufructuar como lo han hecho antes. Ahora bien, se puede dialogar, como ha dicho el presidente Moreno, se pueden otorgar esas respuestas que usted señala, pero lo que no se puede es intentar negociar bajo una amenaza al Estado. Mire usted, ¿quién decía eso hace aproximadamente 5 o 6 años atrás? Rafael Correa. Él decía lo que usted acaba de decir. Un gobierno, un Estado no puede someterse al chantaje de ningún sector. Y la persona más agresiva con las nacionalidades indígenas del Ecuador fue precisamente Correa. Les quitó hasta el edificio de la CONAIE, la organización dirigente de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y ahora se rasga las vestiduras diciendo que en el Ecuador hay caos, que pobres los indígenas, que pobres los dirigentes. No, señor. Él, junto con Maduro, está usufructuando del legítimo malestar de sectores populares del Ecuador. Y me apena a mí que algunos dirigentes se presten a ser funcionales con aquel personaje que los maltrató a ellos permanentemente, a los maestros ecuatorianos, les incautó y les quitó su fondo de cesantía, como les quitó también la personería jurídica de la UNE, la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Y ahora está bien que protesten, les digo yo, y les repito en esta entrevista, pero tengan cuidado, no hay que ser funcional a los protervos intereses de este par de populistas y totalitarios. ¿Qué gana el expresidente Correa promoviendo este caos dentro del Ecuador? ¿Puede colarse por los lados en medio de todo esto? En el fútbol se dice por las tranqueras. Yo creo que sí, ese es su interés. Ha hecho declaraciones desde Cuba diciendo que si es necesario regresa al Ecuador, que no hay ningún problema, que él está listo, ¿no? Aquí nadie lo está llamando, aquí nadie lo necesita. Él es el que está inescrupulosamente creando el caos en el Ecuador para justificar, piden que yo regrese. No, no, aquí nadie quiere que él regrese. Hasta los mismos indígenas gritan en la calle, fuera, Correa, fuera. Pero claro, usted sabe lo que es el poder del dinero utilizado para esta actividad delincuencial, para esta actividad anarquista. Obviamente que ha tomado de sorpresa al gobierno, al Estado y a la sociedad ecuatoriana. Pero oiga, aquí tenemos que actuar unidos en el Ecuador. Y yo le quiero decir a todos los ecuatorianos que me escuchan, dejemos a un lado nuestras diferencias. En este momento todos tenemos que cerrar filas al lado del gobierno para salvar la democracia. Y una vez que aseguremos la democracia, de nuevo hay que hablar de las diferencias que tenemos entre nosotros y el gobierno. El Ministerio del Interior ha presentado 17 personas que habrían sido detenidas en el aeropuerto con información logística sobre movilizaciones del presidente Lenín Moreno, de otros funcionarios como el vicepresidente. ¿Cree usted que se pueda llegar a atentar contra la vida del presidente Moreno dentro de estos días que el Ecuador está viviendo? Si se ha llegado al punto de producir una crisis humanitaria en el pueblo de Venezuela, si se ha llegado al punto de ser indiferente frente a la diáspora de 4 millones de venezolanos, si se ha llegado al punto de que se lanzan a opositores desde la ventana de un edificio público en Venezuela, oiga, cualquier cosa pueden hacer en el Ecuador. Pero déjeme decirle algo, yo le quiero pedir a usted permiso, pero en este momento me acabo de enterar, mientras se produce esta entrevista, que el periodista Freddy Parra
Freddy Paredes de Teleamazonas ha sido apedreado, se encuentra en delicado estado de salud y son precisamente las consecuencias de estos irresponsables que saben por dónde comienzan, pero no saben a dónde pueden terminar las cosas. Ya ha habido muertos en el Ecuador y ahora tenemos un periodista agredido, Freddy Paredes de Teleamazonas. Lamentable, lamentable esta circunstancia. Estábamos también recibiendo información a través de Andrea Bernal sobre este periodista. Evidentemente, de una u otra forma, bueno, la circunstancia se agrava. Señor Lasso, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, pero en este forcejeo, en este pulso que se está viviendo dentro del Ecuador, ¿por dónde cree usted que van a desenvolverse los acontecimientos? Mire, me gustaría tener una respuesta esperanzadora en este instante. Quiero guardar el optimismo de la serenidad de los grupos indígenas, de los trabajadores y de los maestros para que se sienten con el gobierno a llegar a acuerdos. Yo creo que eso es muy factible, no es muy complicado, pero tiene que haber la voluntad política, personal y la buena fe. Y sobre todo tiene que haber esta conciencia clara de que hay que apartarse de la cizaña de aquellos que están produciendo caos en el Ecuador con un interés de desestabilizar la democracia ecuatoriana. Mañana comienza un fin de semana largo en Ecuador porque es un día feriado. Por las fiestas de Guayaquil, viernes, sábado y domingo. Esperamos que esos sean días de reflexión para pensar, para meditar y que ambas partes, tanto gobierno como aquellos que han decidido protestar, puedan llegar a un acuerdo. Decía usted hace unos minutos, en alguna de sus respuestas, que había que dejar las diferencias de lado y cerrar filas en torno al presidente Moreno para preservar la democracia. ¿Hay consenso para asumir este planteamiento? ¿Hay consenso en las distintas fuerzas políticas? Yo quisiera ver posiciones más definidas. Sí lo hay, pero debería haber posiciones más firmes, más claras, más definidas, sobre todo con una presencia física para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta que habemos gentes que vamos a defender la democracia, la república, la civilidad y que no vamos a aceptar el retorno de estos populistas totalitarios, más aún cuando yo considero una traición a la patria irse al exterior a buscar ayuda de gente inescrupulosa que malgobierna Venezuela para llegar a desestabilizar el Ecuador. Ese no es un buen hijo de la patria, ese es un mal hijo de la patria. El factor militar, señor Lasso, que siempre es tan determinante en circunstancias como estas. Hasta ahora hemos visto al presidente Moreno en algunas oportunidades rodeados de representantes del Estado Mayor. ¿Sigue sólido en su posición de defender la Constitución el factor militar? Obviamente usted comprenderá, yo soy un observador externo del escenario, del teatro donde se deciden todos estos temas, pero por lo que puedo percibir de las cadenas de televisión, de radio, del gobierno, las imágenes que se proyectan, no me cabe duda que las Fuerzas Armadas están del lado de la República, la democracia y la Constitución. Y una última pregunta, señor Lasso. Si el presidente fuera usted, ¿estaría haciendo lo mismo que el presidente Lenín Moreno? Es una pregunta difícil de contestar. Créame que las cosas hubiesen sido distintas desde el primer día de mi gobierno. Sin duda alguna que sí. Pero no quiero en este momento hacer comparaciones que puedan golpear al gobierno del presidente Lenín Moreno. En lo absoluto, no es mi interés. Este es un momento crítico, difícil para el Ecuador y como le dije al inicio de la entrevista, debemos cerrar filas al lado del gobierno de Lenín Moreno
necesita la república, la democracia en este momento en Ecuador. Así que prefiero abstenerme de dar una respuesta, aunque creo haberla dado ya. Hubiera hecho las cosas distintas desde el primer día. Quiero agradecer a Guillermo Lasso, líder y candidato presidencial del movimiento Creo en Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias y para mí ha sido un honor ser entrevistado por usted. Para nosotros tenerle igual en la tarde de hoy. Guillermo Lasso estaba con nosotros.